Empecemos. Bueno, ha habido ya varios informes del presidente López Obrador. Quisiera preguntarles sobre este en particular, que me digan una cosa que les llamó positivamente la atención y una cosa que les llamó negativamente la atención de este informe, el informe que escuchamos esta mañana. Por favor, Sabina Berman, empezamos contigo. Un minuto, por favor. A mí me llamó la atención y me gustó, por contraste con los informes de otros presidentes, la sobriedad. Ajá. La sobriedad. El presidente habló en 13 videos muy cortos y muy escuetos, con una producción muy simple, simplemente una cámara frente a él. Habló de lo que él considera sus logros comparados con los infomerciales que hacía Peña Nieto, Calderón o Fox, superproducciones de millones de pesos. Me gustó mucho, Hernán, Jorge, la forma del informe ya propiamente dicho. 48 personas, no, exagero, 28 personas con cubrebocas, pocas pausas para el aplauso salamero. Él lo pidió en alguna ocasión, les hizo notar, estoy diciendo algo muy importante, por favor aplaudan, y aplaudieron. Fueron unas 4, duró 1 hora. La sobriedad. Jorge, por favor. Digo, a riesgo de repetir un poco lo que dijo Sabina, pero estoy de acuerdo en que para mí algo muy bienvenido es la falta de aplausos. O sea, yo creo que todos estos informes, no solo en México, sino en otros países, que son 2 frases y 1 minuto de aplausos, me parecen una pérdida brutal de tiempo. Yo creo que el formato se agradece, un formato en el que se está tratando de informar, aunque sea con tantas mentiras, ¿no? Pero tratando de informar. Y el hecho también que no haya habido un grupo enorme de paleros o de gente ahí para estar validando, digamos, lo que estaba diciendo. Yo creo que el formato sin duda fue algo positivo y algo que se agradece. Sabina, algo que te haya molestado, algo que no te haya gustado de este informe. Algo que no me haya gustado, híjoles, voy a sonar ahora sí que a la mera, pero la verdad es que me la pasé muy bien, fui siguiendo al presidente, me gustó mucho la estructura del informe en el sentido que concuerdo que su mayor logro ha sido el cambio de narrativa del país. No hubo nada que me chocó. Interesante. Jorge. No, pues ahora sí, Sabina, quédame de lo que estabas tomando mientras estaba el informe, porque yo la verdad me la pasé bien mal. Creo que el número de mentiras que se dijo durante el informe es alarmante, y creo que también es alarmante todo lo que no se dijo en el informe, todos los enormes problemas que se generaron con estos 3 años de desgobierno y que dejan un hueco enorme en lo que debería haber oído la gente y probablemente una cierta humildad, reconociendo que ser presidente no es fácil y lo que oímos fue una descripción como si viviéramos en Dinamarca, ahora sí, y desafortunadamente lo que hemos visto es un deterioro brutal del país en estos 3 años. Me hubiera encantado ver que al menos en algún momento se hubiera reconocido uno de los miles de fracasos que ha habido, pero pues parece que este gobierno se desenvuelve en los otros datos. No estamos en un momento fácil del país, la criminalidad no ha disminuido, la economía ha caído de forma muy severa, al menos el año anterior. Este año hay una cierta recuperación, pero no llega a ser suficiente. Y aún así, la encuesta publicada el 30 de agosto por el Universal y las otras que se han publicado muestran que López Obrador mantiene una aprobación del 62% de la población ya en su 3er año de gobierno. Yo quisiera saber cómo interpretan ustedes estos datos y por qué creen ustedes que este presidente mantiene una popularidad tan alta a 3 años de su mandato y a pesar de los muchos problemas e incluso de los errores que ha cometido. Empecemos contigo, Jorge Suárez Vélez. Yo creo que lo primero que hay que subrayar es que, de hecho, su cifra de aprobación es menor a la que tenía Calderón a estas alturas del sexenio. Es decir, no es inusual, está un poquito arriba de la que tenía Fox. Es decir, es normal, digamos, que esta es la fase buena de los sexenios, lo que típicamente empieza a descomponerse desde aquí para adelante conforme se va acercando la sucesión y los presidentes se van quedando más solos. Yo creo que es la primera parte de la explicación. La segunda parte de la explicación es que, sin duda, este ha sido un gobierno que
ha repartido mucho dinero. O sea, no lo digo en forma de crítica, yo creo que muchos de los programas sociales eran importantes, yo creo que ha habido una cierta eficacia, digamos, en ese reparto, que ha permitido que se haya mantenido en niveles razonables de consumo a pesar de la crisis. Entonces, yo creo que eso también sin duda es algo que abona a esa, digamos, estabilidad en las cifras de aprobación. Jorge, solamente para situar en contexto, Peña tenía en el tercer año 24% de aprobación, digamos. Por lo menos si lo comparamos con Peña, hay una diferencia significativa. Sabina Berman, ¿a qué lo atribuyes? Yo los atribuyo a que el presidente prometió sobre todo un cambio de narrativa. Eso es lo principal y lo más duradero que sí ha logrado su mandato, es un cambio irreversible, lo nombró él en el informe y es verdad. Salimos del neoliberalismo y sus falacias y nos movimos como conciencia nacional a una narrativa más solidaria, es decir, más de izquierda. Creo que hay un convencimiento en la mitad de la población de que no debemos volver al neoliberalismo y que vamos en el rumbo correcto hacia un proyecto de país más solidario y distinto. Ahora, aumentó también la crítica a este gobierno. Si uno analiza con cuidado las encuestas, notará que ya no hay ese entusiasmo de me gusta todo lo que hace el gobierno, hay crítica. Qué bueno, necesitamos un electorado crítico y yo creo que ese es el mayor logro de el convencimiento que debemos ir hacia la izquierda. Jorge, ¿qué piensas de esto que dice Sabina? Salimos del neoliberalismo y sus falacias. ¿Eso tiene que ver con la aprobación que hoy tiene el presidente? No, evidentemente no. O sea, yo creo que en efecto ha habido un cambio de narrativa. Yo creo que si tan solo lográramos que la gente comiera palabras, pues estaríamos realmente en el paraíso, ¿no? Porque eso es lo único que ha hecho este gobierno, hablar y hablar y hablar sin lograr absolutamente nada. Y me parece interesante el término o el adjetivo que utilizó Sabina, hablando de un gobierno que es solidario, que tiene esta empatía implícita, cuando lo que estamos hablando aquí es de un gobierno que ha sido bien poco solidario con las víctimas, que no las reconoce, un gobierno que carga a cuestas ya 100,000 homicidios dolosos durante estos 3 años, que carga a cuestas un crecimiento brutal en feminicidios, que dada la pandemia vimos un aumento importante en la violencia doméstica y que no fue acompañada porque este gobierno cerró albergues para mujeres golpeadas, que ha visto un incremento importante en el desempleo entre mujeres, porque este gobierno lo ha acompañado también por una serie de políticas que han golpeado mucho la participación de las mujeres en la economía, como el cierre de estancias infantiles. Es decir, este ha sido un gobierno que de dientes para afuera ha sido solidario, pero que sus políticas han sido todo menos eso. Y lo que me parece verdaderamente el colmo dentro de las cosas que dijo López Obrador es presumir las remesas. O sea, vamos a presumir de que hemos expulsado a tantos mexicanos a que trabajan en otros países y que nos mandan mucho dinero, como si eso fuera un logro que fuera presumible. Sabina, ¿es puro bla, bla, bla el gobierno de López Obrador o la gente ha visto beneficios concretos en sus bolsillos, en su nivel de vida, etcétera? Este movimiento a la izquierda sí es solidario y difiero, no es puro bla, bla, bla. Mira, separaron las privatizaciones y el Estado recuperó su gerencia en la electricidad y el petróleo. Más importante, el salario mínimo aumentó 3 veces en 3 años. Dile a alguien que recibe un salario mínimo de salario o 3 salarios mínimos, que eso no es importante, es importantísimo. El subsidio a los adultos mayores es ahora universal. Tú dile a la gente de la tercera edad que eso son palabras, recibir un cheque del gobierno. Las becas a los jóvenes aumentaron y son una primicia de este gobierno. Es decir, la mitad de los hogares en México, los más pobres, reciben un subsidio mensual. Esto es enorme. Esta es la solidaridad real que funda una sociedad real. Y además, los ricos pagan impuestos por primera vez en México. No son palabras nada más.
Bien, a ver, en la misma encuesta del Universal que mencionábamos hace un momento, cuando se le preguntó a la gente qué es lo mejor que ha hecho hasta ahora el gobierno de López Obrador, las respuestas más comunes fueron los apoyos a los adultos mayores, los programas sociales y las becas para estudiantes. Jorge, ¿crees que estos programas podrían ser críticos o un factor decisivo en explicar la popularidad de López Obrador? Y lo dije cuando me preguntaste por qué era la popularidad, dije que eran los programas sociales. Estoy de acuerdo con algunos de ellos. Y respondiendo a lo que decía Sabina, o sea, yo no veo en qué beneficia a nadie que hayan detenido las privatizaciones. La realidad es que si hubiéramos mantenido lo que se hizo con la reforma energética, los principales beneficiados hubieran sido los pobres. Ahora vamos a ver el brutal costo que se les va a imponer teniendo que o pagar luz más cara o teniendo que sufrir apagones. Esta tomada de pelo del gas Bienestar, están vendiendo gas en cilindro al mismo precio que estaba en el mercado. O sea, aquí esto nos va a acabar costando y mucho en los próximos años. Fue una barbaridad lo que se hizo y un absurdo, porque este gobierno simplemente no tiene los recursos para reemplazar a lo que estaban haciendo empresas privadas. Con respecto a lo que dices con salarios mínimos, estoy de acuerdo que fue una buena medida incrementarlos. Pero algo que no estás considerando aquí es que el incremento fuerte, de hecho, ha sido en la informalidad. O sea, hay mucha gente que no se va a beneficiar los salarios mínimos porque el crecimiento en la informalidad no tiene precedente en la historia, precisamente porque este gobierno se rehusó a dar apoyos alrededor de la pandemia. Hemos visto un cierre descomunal de negocios, de empresas, precisamente porque este es quizá el gobierno del mundo que menos apoyo dio para paliar las consecuencias de la pandemia. Bien. Y esto es gravísimo. Y por último, lo último que creo que no podemos dejar de mencionar es que somos uno de los países con más muertos por la pandemia, el país donde más personal médico ha muerto por la pandemia, el número 1 del mundo, el país que más huérfanos ha generado por la pandemia, el número 1 del mundo. Esto es verdaderamente una desgracia, así que podemos una vez más decir misa con respecto a los programas, pero la realidad es que hubo una parte enorme donde este gobierno no metió ni las manos y los que han sufrido más son los más pobres y como consecuencia de ello, estadísticamente tenemos 4 millones más de nuevos pobres. Necesito ir a un corte, pero antes, Sabina, ¿quieres responder a esta última parte? Y mira, hace unos días entrevisté a la jefa Fabiana y me dio los números del personal médico que ha muerto. Pues es solo el 3%, no debería usar la expresión, es solo. Bueno, es el 3%. Estamos muy envueltos en mitos propagados por la derecha, tenemos que tener cuidado. En cuanto a las decepciones de este gobierno, yo también quisiera no pasarme nada más defendiendo al gobierno, también tengo mis decepciones y las quisiera enunciar y por lo pronto, pues vayamos a un corte, Hernán. Bien, vayamos a un corte, ya estamos de regreso, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en el octágono en un debate entre Jorge Suárez Vélez y Sabina Berman. A ver, el presidente dijo algo hoy en el informe con respecto a la posibilidad de dar marcha atrás a algunos de los que él considera logros importantes de su gobierno. Vamos a recapitular esta parte del informe presidencial. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso no sería cosa fácil. Un retroceso no sería cosa fácil. ¿Será realmente así o se equivoca el presidente al pensar que estos avances que él enumera son, digamos, irreversibles, como parece creer? Sabina, ¿qué piensas? Eso, que no todos son irreversibles,
pero una buena parte sí. Uno observa a la parte más ilustrada de nuestra derecha cómo se está moviendo hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, y no tiene por venir nuestra ala opositora si no tienen una narrativa para los pobres. Y por supuesto, su boleto para ganar la presidencia otra vez es ellos sí atender a la clase media. Pero yo ya no veo posible un gobierno que presente una narrativa triunfalista desde la libre empresa. Va a tener que ser a través de la solidaridad con las clases pobres. Interesante. Jorge, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo en que es imposible que no veamos el problema de pobreza y desigualdad que tenemos. Yo creo que la gran diferencia es en cuanto a las fórmulas para resolver la que tenemos. Y esas fórmulas pasan, Sabine, exactamente por la libre empresa, porque esta es la única forma que un país tiene de generar riqueza. Este gobierno se ha hartado de golpear a la libre empresa, de violar el Estado de Derecho. Vimos algo que no habíamos pensado jamás en la historia, a un presidente que extorsionó a un ministro de la Suprema Corte para forzarlo a renunciar, que también hizo lo mismo con un magistrado que dio amparos sobre Santa Lucía, que está persiguiendo a sus enemigos políticos, fabricándoles delitos, metiendo con calzador ahí toda la corrupción de Odebrecht, que fue realmente de Peña Nieto y de Lozoya, para tratar de embarrársela a su adversario político. Todo esto tiene consecuencias graves y provoca una caída en la inversión, porque estamos mostrando que México es un país que no tiene leyes, un país arbitrario. La libre empresa, la única forma de generar riqueza, dice Jorge Suárez Vélez. Sabina, yo quisiera saber si compartes esta apreciación. No, por supuesto que no. Yo coincido con Jorge en algunas cosas. Este gobierno de un país enorme no ha sido impecable, hay errores grasos. En otras yo disiento del estilo personal del presidente. Por ejemplo, a mí no me gusta las cosas que ha enunciado Jorge, que han creado gran polarización, pero en lo que difiero, sí, principalmente contigo, Jorge, es en tu método de análisis. Confundir con errores lo que es un proyecto de izquierda. El proyecto de izquierda contemporáneo, moderno, del siglo XXI, sí pasa por subsidiar a los más necesitados. Bueno, nada más mira el país más capitalista del mundo, Biden, ¿cuánto lleva? $1 trillón distribuidos entre los más necesitados, y no solo para ayudarles, sino para reavivar la economía. No, la libre empresa es una parte de nuestra economía, no puede ser la respuesta a toda la economía. Jorge, ¿qué contestas? Sabina, ya van creo que 3 veces que digo lo mismo. Digo que en efecto no se le puede voltear la cara a los pobres, y claro que hay que atender esto. Y yo creo que va a haber que atenderlo todavía más conforme siga la disrupción tecnológica que estamos viviendo. Yo creo que lo que no se vale es volver esto un tema clientelar, y creo que eso es lo que ha hecho este gobierno desafortunadamente. Y fíjate qué chistoso que pongas a Biden como ejemplo de la importancia que había de hacer este desembolso para ayudar a los más pobres y para rescatar a empresas que hubieran quebrado o pequeños negocios, peluquerías, sastrerías, tintorerías, que hubieran cerrado de no haber sido por la ayuda que les dio el gobierno, y que gracias a esa ayuda, en el momento en que reabre la economía, ellos pueden reabrir y empezar a contratar gente. Este ejemplo que me estás dando no lo hizo López Obrador, y México es el único país de ingreso medio que no lo hizo. O sea, somos el país del mundo que menos ayuda dimos para paliar la consecuencia de la pandemia, y eso lo vamos a pagar en los próximos 3 años y se va a materializar en informalidad. Por eso lo que decías del salario mínimo, que es una buena noticia, se pierde cuando la informalidad crece tanto. A ver, déjame recuperar un segmento del momento en el que López Obrador habla del desempeño económico de su gobierno. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los 4 vientos, presumir. Pero no he terminado, porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan.
Es interesante porque si se fijan en esa parte, el presidente está reivindicando algunos de los elementos, de los pilares de esto que se suele denominar como neoliberalismo, y dice, yo puedo hacerlo incluso mejor que ustedes. No sé si lo lean así. Sabina, ¿cómo lo leíste tú? No, bueno, sí, pero yo creo que vuelve muy contradictorio esto si uno se mete a tratarlo de encajar en un marco neoliberal o en un marco de izquierda. El presidente, todo el mundo tenía miedo de un gobierno de izquierda porque se iba a desmadrar la economía, y el presidente lo ha cuidado los números de la macroeconomía más que un neoliberal, eso sin duda. Eso tiene sus pros y sus contras, y yo coincido con Jorge que la gran deuda económica de este gobierno ha sido con la clase media. Hay un malentendido que ya había rebasado la izquierda contemporánea en otras latitudes. La izquierda no es el apoyo a los pobres nada más, es también a las clases medias. Y creo que, bueno, como decía, ahí está el boleto para la presidencia de quien lo entienda. Interesante. Jorge. Mira, yo creo que algo que yo le reconozco a este gobierno son dos cosas: que ha respetado la autonomía del Banco de México, eso ha tenido un impacto positivo en el tipo de cambio sin duda, y que no se ha endeudado más. Yo creo que un gobierno sensato se hubiera endeudado más, pero este gobierno gasta tan mal y en cosas tan absurdas como Dos Bocas, Tren Maya, etcétera, que gracias a Dios no se endeudaron. Pero creo que de las cosas que presumió, en todas tengo algo que decir. O sea, incremento en las reservas, o sea, pues si hubiéramos tenido mucho más importación, por ejemplo, de bienes y para incrementar nuestra capacidad productiva, no tendríamos los superávits de cuenta corriente que tenemos. O sea, esto no necesariamente es positivo. Lo que dice, por ejemplo, de la bolsa, dice la bolsa subió 20 y tantos %. No sé si sabe, pero el Estados Unidos subió 100%. O sea, estamos en un entorno donde todas las bolsas subieron. La nuestra, de hecho, no subió casi nada relativo a las internacionales. O sea, hay una serie ahí de verdades a media muy cuestionables, y una de las más graves, la dije al principio, es presumir el incremento en las reservas. Perdón, en las remesas. Las remesas son el resultado del incremento en migración, en gente que se va a buscar oportunidades a otro país, y esto debería ser una vergüenza para nosotros. Jamás lo deberíamos de presumir. Bien, se nos está terminando el tiempo, pero quiero pedirles un balance final sobre este informe que escuchamos el día de hoy. ¿Con qué cierran? Sabina Berman, por favor. Hernán, yo quería nada terminar refiriéndome a un aspecto de este gobierno que no hemos tenido la oportunidad de tocar ahora, en cuanto a la democracia. La derecha continuamente, rutinariamente acusa a López Obrador de ser un dictador o querer ser en el futuro un dictador. Bueno, la verdad es que nunca hemos tenido tanta democracia en México. Nunca hemos tenido tanta libertad de prensa, una prensa no uncida por el dinero al gobierno, una prensa con la que el presidente discute pero no censura, extorsiona o encarcela. Además, López Obrador ha añadido un mecanismo democrático a nuestra sociedad, que es las consultas populares. Tenemos por primera vez un gabinete paritario en cuanto a género, tenemos por primera vez un Congreso paritario, tenemos 7 gobernadoras. Tal vez a los señores no les importe esto, a las señoras, que somos la mitad de la población, sí lo vemos como una señal de democracia importantísimo. Y por fin las mañaneras. Nunca ha habido un diálogo tan cotidiano, tan intenso, tan fluido con el Poder Ejecutivo, un toma y daca público atendido por millones. Gracias, Sabina. Bueno, la verdad es que el gabinete paritario ya no es tal, porque en este momento ha dejado de ser paritario. Ojalá que vuelva a hacerlo pronto. Jorge Suárez Vélez, ¿con qué cierras? Mira, casi que no puedo dejar de contestarle a Sabina. O sea, primero, tenemos que estar bien preocupados por la militarización que ha habido en el país. Democracia, creo que nunca ha habido tanto ataque contra la democracia por los ataques que ha hecho a INE, Trife. La salida de Scherer probablemente es porque se les fue de las manos el Trife y es algo que no le van a perdonar. Libertad de prensa, me puedo carcajear con ella. Pregúntale a Carlos Loret y su salida forzada de Televisa. Ve lo que pasa con las televisoras, cómo han tratado, por ejemplo, el caso de la persecución de enemigos políticos. O sea, se han sumado absolutamente a esto.
Hablaba Sabina de que ahora sí las empresas pagan impuestos. Las empresas, lo que sigue siendo una tragedia es que el presidente sigue decidiendo a quién se le cobran y a quién no. Sus amigos siguen sin pagar impuestos y a las empresas que no son amigables con este gobierno se les extorsiona para que paguen incluso mucho más de lo que deberían legalmente de estar pagando. Las consultas a las que haces referencia, Sabina, son ilegales, o sea, son totalmente ilegales. Entonces, yo creo que esto ha sido realmente una desgracia y es muchísimo lo que hemos perdido y ojalá que más activistas de la sociedad civil estuvieran a favor de defender estas causas. Gracias, Jorge. Sabina, se nos terminó el tiempo, pero 5 segundos. Sí, yo creo que la oposición debe dejar de usar el rechazo unánime a todo como método de análisis. Interesante. Gracias, Sabina. Gracias, Jorge Suárez Vélez. Gracias a ustedes por su atención. Los esperamos mañana.